Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos tienen enganchados. ¿Cómo estáis hoy? Espero que de maravilla y listos para lo que os tenemos preparado porque, agárrense fuerte. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor, bueno, más que un rumor, una bomba. Que ha estado explotando en las redes sociales y en todos los foros de fans, Hande Erçel, confesando a Kerem Bürsin que es el hombre de sus sueños. Sí, lo habéis oído bien. La noticia ha corrido como la pólvora y nosotros, como vuestros detectives turcos favoritos, hemos estado investigando a fondo para traeros todos los detalles, las posibles interpretaciones, los contextos, todo, absolutamente todo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia jugosa, un pequeño favor. Si sois tan fans de las series turcas como nosotros, si os encanta el chisme bien informado y las teorías conspirativas de las buenas, claro, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta gran familia que comparte la pasión por el drama, el romance y la cultura turca. Venga, dadle al botón. No os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en nuestros corazones. Su química en pantalla durante la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air fue innegable, incendiaria. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza y, para deleite de los fans, se confirmaron. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Sus fotos juntos eran puro fuego, sus interacciones en redes sociales desataban pasiones y cada aparición pública era un evento. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, al menos los que vemos en la televisión, este también tuvo su final. La ruptura de Hande y Kerem fue un jarro de agua fría para muchos. Los fans se sintieron desolados y las especulaciones sobre las razones de la separación no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, simplemente, a que el amor se había acabado. Lo cierto es que ambos mantuvieron un perfil bajo sobre el tema, sin dar explicaciones detalladas y respetando siempre la privacidad del otro. Evitaron caer en la trampa del circo mediático, algo que habla muy bien de ambos y de su madurez como profesionales y como personas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de un tiempo alejados, de rumores de nuevas relaciones por parte de ambos, de un silencio que parecía definitivo, boom. Aparece esta supuesta confesión de Hande. ¿Cómo ha surgido? ¿Dónde? ¿En qué contexto? Aquí es donde entran en juego nuestros dotes detectivescos y nuestra capacidad para analizar la información disponible. La fuente principal de este rumor es un vídeo corto, de muy baja calidad, que circula por redes sociales y plataformas de mensajería. En el vídeo se ve a Hande en lo que parece ser una fiesta o un evento social. Está rodeada de gente y aunque el audio es bastante malo, se puede escuchar fragmentos de una conversación. En un momento dado, y esto es lo crucial, parece que Hande dice algo así como Kerem, always the man of my dreams, Kerem, siempre el hombre de mis sueños. Por supuesto, la veracidad de este vídeo está siendo cuestionada. Muchos argumentan que la calidad del audio es tan mala que es imposible confirmar si realmente es la voz de Hande y si está diciendo exactamente esas palabras. Otros señalan que el vídeo podría haber sido manipulado o editado para crear esta falsa impresión. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que la voz haya sido generada por inteligencia artificial, una herramienta cada vez más común para crear deepfakes y noticias falsas. El mundo del chisme se ha vuelto mucho más complejo. Pero incluso si el vídeo fuera auténtico, la interpretación de la confesión es clave. ¿Qué significa realmente que Hande diga Kerem, siempre el hombre de mis sueños? Podría ser una simple expresión de cariño y nostalgia hacia alguien con quien compartió un momento muy especial de su vida. Podría ser una forma de reconocer el impacto que Kerem tuvo en ella, tanto personal como profesionalmente. O incluso podría ser una señal de que todavía alberga sentimientos por él. O quizás simplemente estaba recordando los viejos tiempos con una sonrisa. La verdad es que solo Hande sabe lo que realmente quería decir con esas palabras, si es que realmente las pronunció.
Pero como buenos amantes del drama, no podemos evitar especular y fantasear con las posibilidades. ¿Será este el inicio de una reconciliación? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos, protagonizando otro romance de película? Solo el tiempo lo dirá. Imaginen las portadas. Los titulares. La locura en las redes sociales. Sería un evento que paralizaría el mundo del entretenimiento. Lo que sí podemos hacer es analizar el contexto de la relación entre Hande y Kerem. A pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación de respeto y cordialidad. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han evitado cualquier tipo de conflicto público. Esto sugiere que aunque su relación amorosa haya terminado, sigue existiendo un vínculo entre ellos, una conexión especial que va más allá del simple compañerismo. Podría ser una amistad profunda, un respeto mutuo forjado en el calor del set de grabación, o quizás, algo más. Además, la presión de los fans para que vuelvan a estar juntos es inmensa. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo a la pareja, de peticiones para que se den una segunda oportunidad y de montajes fotográficos que nos recuerdan lo bien que se veían juntos. Esta presión, aunque a veces pueda ser abrumadora, también puede influir en las decisiones de Hande y Kerem. Es difícil ignorar el cariño y la esperanza de millones de personas que sueñan con verlos juntos de nuevo. Son un fenómeno global. Pero también debemos ser realistas. Las relaciones, incluso las más perfectas, son complicadas. Hay factores internos y externos que pueden influir en su desarrollo y desenlace. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo puede jugar un papel importante. Quizás Hande y Kerem simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes, o que sus caminos debían separarse para que cada uno pudiera crecer y evolucionar individualmente. Y no olvidemos las posibles nuevas relaciones de ambos. Han surgido rumores de que Hande ha estado saliendo con otros actores y empresarios, mientras que Kerem también ha sido vinculado a diferentes personalidades. ¿Podría ser que ambos hayan encontrado la felicidad en otros brazos? ¿O que simplemente estén disfrutando de su soltería y enfocándose en sus carreras? En definitiva, la supuesta confesión de Hande a Kerem es una bomba que ha sacudido el mundo del fandom turco. Un rumor que, aunque no está confirmado, ha despertado la esperanza de muchos y ha reavivado la llama de la especulación. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos investigando y manteniéndoos informados de cualquier novedad al respecto. Estamos rastreando cada publicación en redes sociales, analizando cada declaración pública y contactando a nuestras fuentes en el mundo del entretenimiento turco para traeros la información más precisa y actualizada. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Pero no solo eso. También queremos analizar la trayectoria de Hande y Kerem individualmente, para entender mejor sus personalidades, sus ambiciones y sus posibles motivaciones. Hande Erçel, por ejemplo, se ha consolidado como una de las actrices más exitosas y reconocidas de Turquía, no solo por su belleza innegable, sino también por su talento y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su carrera ha ido en ascenso constante y ha demostrado ser una mujer inteligente, ambiciosa y con una gran visión de futuro. ¿Podría ser que esta supuesta confesión sea una estrategia para relanzar su carrera o para generar más atención mediática? No descartemos ninguna posibilidad. Y Kerem Bürsin, por su parte, también ha logrado un gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y su personalidad encantadora lo han convertido en uno de los galanes más codiciados del momento. Además, es un hombre comprometido con causas sociales y un defensor de la igualdad de género. Podría ser que esté buscando una relación más seria y estable, y que Hande siga siendo la mujer que ocupa un lugar especial en su corazón. Así que, como ven, la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hay muchos factores en juego y muchas preguntas sin respuesta. Pero eso es lo que hace que el chisme turco sea tan adictivo, ¿no creen? Nunca sabemos qué esperar y siempre hay nuevas sorpresas a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, os invitamos a que dejéis vuestros comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creéis que el vídeo es auténtico? ¿Pensáis que Hande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Qué os gustaría ver en el futuro para esta pareja? Queremos saber vuestra opinión. ¿Cuál es su teoría más loca? ¿Cuál es su mayor deseo para Hande y Kerem? Déjenos saber en los comentarios. Y ahora, para recapitular un poco, hemos explorado el rumor de la confesión de Hande a Kerem,
analizando el contexto de su relación pasada y las posibles interpretaciones de sus palabras. Hemos cuestionado la veracidad del vídeo que ha originado este revuelo y hemos sopesado las posibilidades de una reconciliación. En resumen, hemos hecho un viaje lleno de emociones y especulaciones, como nos gusta a nosotros. Una verdadera montaña rusa de emociones. Gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que os guste. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que no os olvidéis de dejar vuestros comentarios, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, darle un buen me gusta si os ha parecido interesante. Y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para vosotros, así que estad atentos. Estamos planeando vídeos con análisis de vestuario de las series turcas, entrevistas exclusivas con expertos en cultura turca y, por supuesto, más chismes jugosos como este. No se lo pueden perder. Dadle like, compartid, comentad y sobre todo suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Y nosotros estaremos aquí para contársela. Hasta la próxima, chismosos.